Hola, hola, bienvenidos a un video más del profe William. Vamos a ver funciones en la vida cotidiana. ¿Para qué me sirven las funciones? Vamos a verlo mediante imágenes. Yo les voy preguntando y ustedes van respondiendo qué es lo que pueden visualizar en esa imagen. ¿Qué están haciendo esas dos chicas ahí? Una chica está atendiendo. Están comprando. Exacto, comprando, ¿no? Están comprando. Entonces, la función la podemos ver en la vida diaria, en la vida cotidiana, en todas las actividades que se hacen, ¿no? Dice, en las actividades de nuestro diario vivir nos encontramos frente a diferentes situaciones, tales como al cancelar el valor de la compra de nuestros víveres. Cuando nosotros cancelamos el valor de nuestros víveres está en función de qué? En función del dinero, ¿no? Nosotros podemos ir al supermercado, podemos ir al mercado a comprar y en función de qué vamos a comprar, del dinero que nosotros tengamos, ¿no? Según el dinero que nosotros tengamos, podemos traer llena la canasta o un poco vacía la canasta, ¿no? Según en función del dinero, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando función al nosotros estar comprando y estar pagando, ¿no? Vamos con otro ejemplo. ¿Qué está haciendo la chica ahí? Pagando el taxi. Ok, está pagando el taxi. Entonces, esta carrera que ella cogió del taxi, ¿en función de qué está? En función del recorrido que hizo el taxi. Según el recorrido que hizo el taxista le cobra, ¿no? Entonces, puede haber cogido, por un ejemplo, el taxi en Bastión y se dirigió al centro, ¿no? El taxista le cobró según el recorrido que él hizo, ¿no? Eso es la tarifa del taxi que él va a cobrar. Vamos con la tercera imagen. ¿Qué está haciendo ahí ese señor? Está trabajando en casa. Ya, ¿y qué está haciendo aquí? ¿Qué está Está en una llamada. Exacto, está llamando, ¿no? Entonces, en las llamadas también, ¿no? En función de qué está, el factor de esto es la duración que va a tener la llamada o según el país. Por ejemplo, si yo llamo a Estados Unidos, en función de qué va a estar, en función de los minutos que yo vaya a hablar, ¿no? Según eso me cobra la operadora, ¿no? Según cuántos minutos yo llame a otros países, ¿ya? Entonces, eso también es una función. ¿Y aquí qué están realizando? Están estudiando. Están estudiando, ¿no? Están escribiendo, que están realizando una prueba, están realizando un examen, ¿no? Entonces, en ese examen hay preguntas y su calificación se va a obtener en función de qué? En función de las respuestas correctas que ellos vayan a responder, ¿no? En esa función de sus respuestas correctas va a estar su calificación. Bien, entonces hemos visto cómo nosotros en la vida diaria, en la vida cotidiana, podemos encontrar lo que son las funciones y para qué me sirve la función, entonces, ¿no? Vamos a verlo ahora de forma matemática, lo que es una función. Vamos a ver el concepto matemático de una función. Este concepto me dice que es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de dos conjuntos, conjunto de partida y conjunto de llegada, donde un solo elemento del conjunto de partida va a llegar hasta el otro elemento del conjunto de llegada. Ya vamos a verlo con ejemplos. Bien, se simboliza mediante la notación F minúscula,
qué significa función. En este caso aquí yo veo f de x, ¿no? F de x significa que es una función. O también se la puede representar, o una de las notaciones más utilizadas puede ser la siguiente, esta. O utilizamos fx o utilizamos y. En algunos libros viene fx y en otros libros viene y. De esas dos formas podemos representar a una función. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a ver la expresión analítica y gráfica de una función. Ya. Vamos a ver el ejemplo número 1. Tenemos un diagrama sagital. El diagrama sagital también se lo conoce como diagrama de Venn. Lo pueden encontrar de esas dos formas, diagrama sagital o diagrama de Venn. Tenemos aquí un conjunto, el conjunto X, donde están 3 elementos, 1, 2 y 3. A esto nosotros le llamamos conjunto de partida. Tenemos el segundo conjunto, el conjunto Y, donde tengo 3 elementos también, el 3, el 6 y el 9. A esto le llamamos conjunto de llegada. Entonces, para que sea una función, me dice el concepto que tiene que tener un elemento del conjunto de partida con otro elemento del conjunto de llegada. Entonces, si yo uno 1 y 3, 2 y 6, y 3 y 9, estoy cumpliendo la regla, ¿no? La regla me dice que tiene que tener un elemento del conjunto de llegada con un elemento del conjunto de partida, o sea, 1 a 1. ¿Ya? Entonces, esto de aquí sí es una función porque está cumpliéndose la regla. Vamos al ejemplo 2. Tengo mi diagrama sagital. Tengo el primer conjunto, donde está el conjunto X. Tengo los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. A esto ya sabemos que esto es el conjunto de partida, o también se lo llama dominio. Vamos al segundo conjunto, donde tenemos también los elementos 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Esto viene a ser el conjunto Y, donde sabemos que esto es el conjunto de llegada o también codominio. Entonces, vamos a unirlos. Si yo, suponiendo que estos sean preguntas de un examen y estas sean la calificación de los exámenes, ¿no? Si yo no contesté ninguna pregunta, obvio que voy a tener 0, ¿no? Si yo contesté una pregunta, voy a obtener 20 puntos. Si yo contesté 2 preguntas, voy a obtener 40 puntos. Si yo contesté 3 preguntas, voy a tener 60 puntos. Si yo contesté 4 preguntas, voy a obtener 80 puntos. Y si contesto las 5 preguntas, voy a obtener la nota máxima, que es 100. Entonces, ¿se está cumpliendo la regla aquí? Sí, licenciado. No? Sí. Sí, entonces estoy cumpliendo la regla que me dice un elemento del conjunto de llegada con un elemento del conjunto de partida. Entonces, esto sí es una función. Vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 tengo lo mismo, lo mismo que vimos en el ejemplo 2. Tenemos las preguntas del examen, que esto es el conjunto X. Ya saben que es conjunto de partida o dominio. Tenemos el segundo conjunto, conjunto Y, donde están aquí los valores de cada pregunta. Conjunto llegada o codominio, ¿no?
Entonces, si yo me pongo aquí a unir, si yo contesté, no contesté ninguna pregunta, tengo 0, ¿no? Si contesté una pregunta, tengo 20. Si contesté 2 preguntas, tengo 40. Si contesté 3 preguntas, tengo 60 y tengo 80. Aquí tengo un problema, ¿no? Si yo contesté las 5 preguntas, tengo 100. Entonces, ¿ustedes qué dicen aquí? ¿Esto es una función o no es una función? A ver, dígame. Si la profesora les dice, a ver, ustedes contestaron 3 preguntas y tienen 60 y 80. ¿Eso está bien o está mal? Estaba bien. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque está cumpliendo una función. No, porque si yo No, a si yo ver. contesto 3 preguntas, no voy a tener dos calificaciones, ¿no? Ya, o sea, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿qué está haciendo el 3? ¿Cuántas flechitas tiene el 3 como conjunto de llegada? 2. 2, ¿no? Entonces, ¿es una función o no es una función? Cumple la regla que dice que un elemento de conjunto de partida tiene que ir con un elemento de conjunto de llegada. ¿Está cumpliendo la regla? No. No, ¿no? ¿Por qué? No está cumpliendo. ¿Por qué? Porque tengo que el 3 está saliendo con 2 flechas hacia el conjunto Y. Entonces no está cumpliendo la regla que me dice que un elemento de conjunto de partida tiene que ir con un elemento de conjunto de llegada, ¿no? En este caso está yendo un elemento de conjunto de partida con 2 elementos de conjunto de llegada. Entonces esto de aquí no es una función. ¿Ya? Eso es lo que quería que vean con los ejemplos, ¿no? Cuándo es una función y cuándo no es una función. ¿Ya? Entonces, viendo eso, vamos a ver ahora lo que es dominio y rango. Bien, está claro lo que es el concepto de función, ¿no? Lo hemos visto mediante diagrama sagital, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ver lo que es dominio y rango. Vamos a ver el concepto. Dominio me dice, acuérdense bien estos conceptos. Dominio me dice que es el conjunto de valores que toma la variable X para que la función está definida, para lo que la función está definida. Conjunto de valores que toma la variable X. Muy bien. Contradominio me dice que es el conjunto de valores posibles de la variable Y. Conjunto de valores posibles de la variable Y. Muy bien. Ahora sí, rango. El rango me dice que son los valores del contradominio que no son imágenes de X. Valores del contradominio que no son imágenes de X. Muy bien, entonces tenemos esos 3 conceptos. Vamos a verlo mediante diagrama sagital. Acuérdense muy bien esos conceptos. Ejemplo número 1. Diagrama sagital, vamos a tener aquí. Primer conjunto, conjunto X. Voy a tener 3 elementos. En este caso tengo un triángulo, un cuadrado y un pentágono. Esto ya sabemos que es el conjunto de partida o también llamado dominio. Tenemos el segundo conjunto. Este segundo conjunto es el conjunto Y. También se lo conoce como conjunto de llegada o contradominio. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? El triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. 3 lados, ¿no? Entonces el triángulo tiene 3 lados. Entonces esto y el cuadrado tiene 4. El pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. 5 lados. Entonces estoy relacionando entonces los dos conjuntos
Entonces, con los números de lados que tengo en la función x, ¿no? Entonces, el triángulo tiene 3 lados, entonces va un elemento conjunto, un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada. El cuadrado tiene 4 lados y el pentágono tiene 5 lados. Entonces, si yo ahí le pongo una ovejita, a esa oveja le puedo sacar los lados. No. No se le puede sacar los lados a una ovejita, ¿no? Entonces estamos viendo figuras geométricas y acá estamos con un animalito, ¿no? Entonces no podemos sacarle lo que es los lados, ¿no? Entonces ahí no podríamos sacar lo que es una función. Entonces me dice que fx, en este caso, la función de x va a ser el conjunto de x, ¿no? ¿Qué va a ser? Los números de lado, ¿no? Los números de lado que tenga esto de aquí, es cada uno de esos elementos. El dominio, ¿cuál va a ser el dominio en este caso? ¿Qué me dice en el concepto? Que el dominio van a ser siempre todos los valores que están en el eje X, ¿no? En el conjunto X. ¿Cuáles son los valores que están en el conjunto X? ¿Cuáles son los elementos? Triángulo, cuadrado y pentágono. Triángulo, cuadrado y pentágono. Exacto. Eso va a ser mi dominio. Todos los valores que están en el conjunto X o en el eje X lo vemos en lo que es el plano cartesiano. Vamos a ver el contradominio. El contradominio me dice que son todos los valores posibles que están en el eje Y o en el conjunto Y. ¿Cuáles son los valores posibles? 3, 4 y 5, ¿no? Y el rango me dice que son todos los valores de contradominio que son imágenes de X, ¿no? El 3 es imagen de X, sí, ¿no? El 4 es imagen de cuadrado, sí, ¿no? El 5 es imagen de pentágono, sí. Entonces, eso es el rango, ¿no? Pero algunos van a decir, no, el contradominio es lo mismo que el rango. No es lo mismo. Ya vamos a ver en un ejemplo por qué no es lo mismo. Vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2, tengo el diagrama sagital, tengo un conjunto donde tengo 3 elementos, 1, 2 y 3. Este es el conjunto X. Ya sabemos que el conjunto de partida y dominio. Y el conjunto número 2, que es el conjunto Y, donde tengo conjunto de llegada o contradominio. Bien, aquí me va a aparecer una función. Y es igual a 3x. Entonces, aquí tengo un 3 que está multiplicando a una variable x. Y en x, ¿qué tenemos? ¿Cuántos elementos tenemos? El 1, el 2 y el 3. Si yo multiplico 3 por el primer valor, 3 por 1. 3. 3. Ya. Entonces va el 1 con el 3. Está relacionado, ¿no? Entonces, si yo multiplico 3 por 2. 6. 6. El 2 va relacionado con 6, ¿no? Entonces, multiplico 3 por 3. 9. 9. Entonces, el 3 va relacionado con el 9. Pero aquí me aparece un número 12. Ese número 12 no está relacionado, no tiene elementos en el eje Y, ¿no? O en el conjunto Y, no hay ningún elemento. Entonces no lo puedo relacionar con una flechita, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. El dominio, ya sabemos que son todos los valores del eje X o del conjunto X. En este caso es 1, 2 y 3. El contradominio me dicen que son todos los valores posibles de Y. ¿Cuáles son los valores posibles de Y? 3, 6, 9 y 12. El 12 también se toma en cuenta porque son valores posibles, ¿no? El rango. En el rango tenemos todos los valores que son imágenes de X, ¿no? ¿Cuáles son imágenes de X? El 3 es imagen de 1, sí. El 6 es imagen de 2, sí. El 9 es imagen de 3, sí. El 12
es imagen de nada porque no tengo ningún elemento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que voy a escoger? El 3, el 6 y el 9, ¿no? Entonces, eso es el rango, ¿no? Todos los valores de Y que están relacionados con X. A eso le llamamos rango. ¿Ya? Si ven que no es lo mismo contradominio y rango. Bien. Vamos a ver ahora en el plano cartesiano. Un ejemplo en el plano cartesiano. Tengo aquí mi plano cartesiano donde está el eje X y el eje Y, eje X positivo y eje Y negativo, eje Y positivo, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar un punto en este plano cartesiano. Sabemos que a la función se la reconoce con f de X o Y, ¿no? Cualquiera de las dos podemos utilizar. Entonces ahí tenemos el primer punto. Ese punto, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? A ver. 2, En X y en Y. X1, X1 y en Y. 2, En 2, ¿no? Entonces la coordenada sería 1,2. Esa sería la coordenada, ¿no? 1 en X y 2 en Y. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Dónde está ubicado ese punto? X5, Y3, X5 y en Y3, ¿no? Entonces la coordenada sería 5,3, ¿no? 5 en X y 3 en Y. Ok. Vamos a realizar la gráfica aquí. Me va a salir una curvita. Esa curva va a pasar también por el número 4, ¿sí ven? Aquí. Si yo me pongo a unir aquí los puntitos, el 3 va a ir con el número 4, el 2 va a ir por aquí más o menos más abajito, de aquí, por aquí, por aquí, por el 3, ¿no? Por aquí va a pasar el punto. Sería 1,75 más o menos por aquí, así, por aquí sale el punto. 1,75, 3, ¿ya? El 4 iría con el 3,5 más o menos, por ahí. ¿Ya? Si yo me pongo a estar uniendo los puntitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí cuál es el dominio. ¿Qué me dice el concepto? El dominio son todos los valores que están en el eje X. ¿Cuáles son los valores que están en el eje X ahí? 5 y 1. A ver, ¿quién me dice? ¿Mande? 5 y 1. Ah, del 1 al 5, ¿no? ¿Sí? Del 1 al 5. Entonces, todos los valores que, donde está la gráfica, desde donde comienza hasta donde termina, son los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta que cada valor, este 2, por ejemplo, este 2 está, si yo me pongo a unir los puntitos aquí, va a ir con el, va a ir por aquí, ¿no? Por aquí más o menos, por el 3 más o menos, ¿no? Y este 3 va a ir con el número 4, ¿no? Entonces, el dominio son todos los valores que toma la gráfica en el eje X. A eso le llamamos dominio. ¿Cuál sería el rango aquí? ¿Desde dónde a dónde? El rango son todos los valores que toma el eje Y. ¿Cuáles son los valores que se toma ahí en el eje Y? El 2 y el 3. El 2, el 3, ¿cuál más? El 4. Y el 4, ¿no? 2, 3 y 4 son todos los valores que está tomando el eje Y, porque ahí está toda la gráfica, ¿no? Hasta donde llega la gráfica. ¿Sí ven? 2, 3 y 4. Todos esos valores que toman el eje Y son imágenes de X. ¿Por qué son imágenes de X? Porque forman una coordenada, ¿no? ¿No? El 1 va con el 2, 1 en X, 2 en Y. Aquí el 3 viene a salir por aquí, 3 con el 1,75 más o menos por aquí. El 4 viene con el número 3 y así en todos los puntos. Si yo me pongo a estar uniendo los puntos, ¿no?
Entonces, ¿qué? Todos esos puntos tienen una coordenada, ¿no? A eso nosotros le llamamos rango. Todos los valores que toma el eje Y eso es el rango. Entonces hemos visto lo que es un dominio y lo que es el rango, ¿no? Que son conceptos muy importantes para esto de los gráficos de las funciones, ¿ya? Entonces, eso va a ser la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Los invito a suscribirse a mi canal, Profe William. Nos vemos.